Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor? He soñado en el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor? Limpiar al pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Buenos días, hermanos. Nos da mucho gusto que podamos volver a conectarnos para poder tener este culto que le ofrecemos a nuestro Dios por todas las bendiciones que nos ha otorgado esta semana. Vamos a comenzar con un preludio a cargo de nuestro hermano Sergio Casina en actitud de oración.
a tener a continuación una oración de ofrecimiento. Oremos desde nuestros hogares. Gracias, Padre bendito, por permitirnos estar aquí alabando y glorificando tu nombre. Gracias porque cada día podemos percatarnos de tus cuidados, de tus bendiciones, y porque hasta este día nada nos ha faltado. Te pedimos que tomes este culto, que lo recibas como una ofrenda, como algo que sale de nuestros corazones, que te ofrecemos para seguir exaltando tu nombre. Gracias por todo lo que nos has bendecido y porque en cada momento te sentimos cerca de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias Isaías capítulo 12. Repito, vamos a buscar Isaías capítulo 12. En sus pantallas también va a aparecer esta lectura bíblica. Dice así: En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. A continuación vamos a tener unos himnos a cargo de nuestro hermano Sergio Casina. Buenos días, hermanos. En esta mañana alabemos a nuestro Dios con el himno 485. Hoy tu iglesia se reúne. Himno número 485. Ahora entonemos el himno número 406. Ven a la iglesia conmigo. Himno número 406. Es la iglesia que ufana levanta de la cruz el glorioso pendón. Es mi iglesia, no todo creyente, alza a Dios su ferviente oración. Oh, ven, 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 ven a la iglesia.
iglesia conmigo, oh, ven a adorar al Señor. No hay sitio más dulce en la tierra, en la casa del Padre de amor. Si es que alientas en tu alma el deseo de encontrar el alivio al dolor, lleva tu alma ante el trono de gracia y a la iglesia de Cristo el Señor. Oh, oh, ven, 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 ven a la iglesia conmigo, oh, ven a adorar al Señor. No hay sitio más dulce en la tierra, en la casa del Padre de amor. Ahora entonemos el himno número 481, Invicta Iglesia, himno número 481. Ande triunfante la reina del Señor, pulse su órgano y dirá laúd en esta fiesta grandiosa de honor y noble gratitud. Suban al cielo cantares de amor, tras los espacios azules de luz, brindan con fe, tributo y loor para dar gloria a Jesús. Invicta iglesia de Jesús el Salvador, levántate porque ha llegado ya tu luz. Viste triunfar tus galas de honor para dar gloria a Jesús. Naciste humilde sin pompas y honor, en un ambiente de honor y maldad. El fanatismo en su horrible furor te persiguió sin piedad. Mas tú del suelo surgió fin igual, bella de noble con santa pasión, para anunciar el don celestial, la nueva de redención. Invicta iglesia de Jesús el Salvador, levántate porque ha llegado ya tu luz. Viste triunfar tus galas de honor para dar gloria a Jesús. Aunque el maligno te quiere destruir, amenazando tu a gusto historial, sigue triunfante, no te va a sufrir, Cristo verá tu lealtad. Imperdurable en tu santa misión, da testimonio de fe y de valor, lucha hasta el fin, que gran galardón te ha reservado el Señor. Invicta iglesia de Jesús el Salvador, levántate porque ha llegado ya tu luz. Viste triunfar tus galas de honor para dar gloria a Jesús. Ahora escuchemos la palabra de Dios a cargo de nuestro hermano, el presbítero Miguel Ángel Rodríguez Contreras. Muy buenas tardes, amados hermanos de Iglesia Betel. Le damos muchas gracias al Señor, hermanos, porque llegamos a este domingo de marzo. Gracias a Dios, hermanos, que el Señor nos ha permitido la oportunidad de la vida, la salud y las fuerzas. Y podemos una vez más reunirnos, todavía no en el templo, en nuestra casa de oración, pero sí podemos, hermanos, en nuestros hogares, alabar y adorar juntos el nombre del Señor. En esta ocasión yo quisiera compartir con ustedes la palabra de Dios bajo el tema ¿qué es la iglesia? Vamos a hablar acerca del tema ¿qué es la iglesia? Así que voy a pedirles, hermanos, que inclinemos nuestro rostro para tener una palabra de oración. Amado Padre,
queremos agradecerte infinitamente por tu amor, por tu misericordia, por concedernos llegar a esta mitad del mes de marzo y el privilegio que tú nos concedes de podernos reunir en nuestros hogares para alabar tu nombre y escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, que en este momento hables a nuestro corazón, hables a tu pueblo, que tu palabra sea pertinente y sea de grande bendición para nuestra vida, que nos edifique, que nos enseñe tu voluntad agradable y perfecta, que nos exhorte al cumplimiento de tu voluntad. Nos ponemos en tus manos para que tu palabra caiga en buena tierra y te pido, Señor, que uses mi vida solamente como un instrumento y portavoz en tus manos. Te lo rogamos, Señor, humildemente, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Qué es la iglesia? Esa es la pregunta que trataremos de responder en este tema. Bueno, como iglesia, hermanos, tenemos el privilegio, la bendición de poder celebrar cada domingo la obra de redención de Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aunque, como ya mencioné, aún todavía no podemos reunirnos en el templo, esperamos que pronto, ¿verdad?, tengamos ya ese gozo de podernos ver nuevamente, de podernos congregar en la casa de adoración del Señor. Sin embargo, esto no es impedimento para que en nuestros hogares estemos recibiendo el mensaje de la palabra del Señor y para que podamos unirnos como familia para adorar juntos el nombre del Señor. Y también para que anunciemos, como dice la Escritura, el apóstol Pedro, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero cada domingo, hermanos, es una nueva oportunidad que Dios nos brinda para poder celebrar la obra de redención de Dios a través de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y saben una cosa, hermanos, damos gracias a Dios por esta casa de Dios que el Señor nos ha otorgado, nos ha dado, donde durante ya algunas décadas pasadas, ¿verdad?, el pueblo de Dios nos hemos reunido en este lugar para adorarle. Y repito, esperamos que pronto ya tengamos esa bendición de poder estar aquí en este lugar. En la Biblia, Betel fue un lugar muy especial. Todos ustedes conocen esa historia de Jacob y Esaú, cuando dice la Escritura que Jacob, huyendo de su hermano Esaú, porque Jacob le había robado la primogenitura con triquiñuelas, con algunas trampas, logró quitarlo, despojarle de su primogenitura, y su hermano Esaú, muy enojado, tenía en su corazón resentimiento y quería quitarle la vida a su hermano. Entonces Jacob tuvo que salir huyendo, y en ese viaje, en esa travesía, llegó a un paraje, llegó a un lugar que se denominaba Betel. Y dice la Escritura, amados hermanos, en el libro de Génesis, que allí Jacob tuvo un encuentro con Dios. Cuando llegó a ese lugar, Jacob dijo: ¡cuán terrible es este lugar! Dios está aquí y yo no lo sabía. Y dijo: este lugar es casa de Dios y puerta del cielo, porque precisamente allí fue su primer encuentro con Dios. La experiencia de Jacob en ese lugar fue terrible, porque allí estaba la presencia del Dios Santo, del Dios Santísimo. Así que Jacob, en su condición de pecado, pues pudo decir: qué terrible es este lugar. Pero nosotros, hermanos, nuestra experiencia en la casa del Señor en Betel es una experiencia gloriosa, y podemos decir: cuán hermoso es este lugar donde podemos tener un encuentro con el Dios vivo y verdadero. Pero repito, en ese lugar, en ese paraje, antiguamente Jacob tuvo su encuentro con Dios y allí fue transformado en una nueva criatura. De manera análoga, hermanos, muchas personas han tenido su encuentro con Dios en este lugar durante todo este tiempo de vida de la iglesia. Seguramente que todavía hay hermanos fundadores, ¿verdad?, de este lugar, que participaron en la edificación de este hermoso templo, donde muchas personas han sido edificadas, han sido bendecidas, transformadas y salvadas por el poder del Evangelio de Jesucristo.
y donde se ha predicado por algún tiempo el mensaje del Evangelio. Y tenemos que decir también nosotros que este lugar es casa de Dios y puerta del cielo para muchas personas. Pero hablando sobre el tema de el ser iglesia, es importante que nosotros podamos recordar algunos conceptos, algunas ideas que la palabra del Señor nos transmite en cuanto al tema de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Una de las primeras cosas, hermanos, que nosotros sabemos, por supuesto, pero que es importante que recordemos es que el templo no es la iglesia. Usted sabe que el templo es el edificio donde nos congregamos para adorar al Señor. Y la iglesia somos los creyentes en Jesucristo. Todos aquellos que hemos tenido un encuentro con Cristo, que lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, formamos parte de la iglesia y nos congregamos en el templo para adorar al Señor. Cada domingo que la iglesia se reúne, la iglesia se puede reunir en el templo, y en este momento durante ya todo el año pasado, prácticamente llevamos un año, ¿verdad?, desde que empezó esta contingencia, allá por el mes de marzo, en 2020, hasta estas fechas, muchos de nuestros hermanos de las iglesias presbiterianas seguimos todavía en nuestros hogares celebrando a nuestro Padre Celestial, adorando a nuestro Padre en los hogares, todavía no en el templo. Pero sabemos, hermanos, que el foco de nuestra celebración cada domingo, cada vez que nos reunimos, debe ser nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, y no el templo, ¿verdad? Damos gracias al Señor porque tenemos un lugar donde podemos reunirnos, si Dios lo quiere, posteriormente, pero estamos mayormente agradecidos por la iglesia que se ha reunido en Betel durante todo este tiempo, desde su integración, pero que, repito, todavía lo hacemos en nuestros hogares. Entonces, lo que estamos diciendo, hermanos, que de mucho valor o de mayor valor e importancia y relevancia es la iglesia, porque Cristo dio su vida por ella. Con esto no queremos decir que el templo no sea importante, ¿verdad?, o que no tenga valor o importancia, no, lo sigue teniendo. Pero de mayor importancia es la iglesia, amados hermanos, porque, repito, nuestro Señor Jesucristo dio su vida por la iglesia. Y recuerdan ustedes las palabras del apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, allá en el capítulo 5, versículos 25 y 26, donde dijo lo siguiente, refiriéndose a la relación de Cristo con la iglesia y tomando como una metáfora la relación del matrimonio. Dice el apóstol Pablo que el matrimonio es un cuadro, es una imagen de la relación de Cristo con la iglesia. Y dijo el apóstol Pablo al respecto, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Pero vean ustedes lo que dijo nuestro Señor, el apóstol Pablo, ¿verdad? O nuestro Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo, dice allí que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra del Señor. Entonces vemos que Jesucristo dio su vida por la iglesia. Y en otra parte, también el apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, dio gracias a Dios por los creyentes. Pablo estaba agradecido por cada hermano que conformaba parte de la iglesia. Nosotros también, hermanos, damos gracias al Señor por cada hermano que ha sido integrado a la iglesia a través de la obra de Cristo. Pablo estaba agradecido por ello y dijo en su segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, se refiere a la iglesia. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pablo estaba agradecido, daba gracias a Dios por cada uno de aquellos hermanos que integraban la iglesia en ese lugar de Tesalónica. Y nosotros, por supuesto, hermanos,
damos gracias a Dios por ustedes, hermanos, cada uno de ustedes que forman parte de la Iglesia Betel y la Iglesia Betel que forma parte de la Iglesia Universal. Otro de los aspectos que nos enseña la palabra del Señor, hermanos, es que la Iglesia es el templo del Dios viviente. La Iglesia somos la morada, la habitación del Espíritu Santo, de Dios Espíritu Santo. Miren, en la Biblia vamos a encontrar diferentes metáforas, diferentes analogías de lo que es la iglesia o figuras de lo que es la iglesia. Voy a mencionar algunas, pero no voy a dar una explicación exhaustiva de cada una de ellas, pero voy a mencionarlas, ¿verdad? Algunas de estas imágenes o metáforas favoritas del apóstol Pablo en sus escritos acerca de lo que es la iglesia es, por ejemplo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pablo comparó a la iglesia con un cuerpo donde cada uno de los creyentes somos como los miembros del cuerpo, pertenecemos al cuerpo de Cristo, estamos integrados en ese cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero también dijo en otra parte de la escritura que la iglesia es como un templo que se está edificando, que se está construyendo. La iglesia no es una obra acabada, no es una obra terminada, sino que Dios sigue incluyendo en la iglesia a aquellos que habrán de ser salvos, construyendo esa obra que está por concluirse cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Es un edificio. La iglesia también es labranza de Dios, es un templo, es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la familia de Dios. Son algunas de las figuras que encontramos en la Escritura respecto de lo que es la iglesia. Voy a mencionar algunas de estas, un poquito explicando. Por ejemplo, en esa figura de la iglesia como el templo del Dios viviente. Así lo dijo el apóstol Pablo, describió a la iglesia de esta manera. Hablando a los Corintios en su segunda carta, capítulo 6, versículo 16, dijo: ¿qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes, dice Pablo, ustedes los creyentes son el templo del Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho: habitaré y andaré entre ellos y seré yo su Dios y ellos serán mi pueblo. Vean ustedes cómo de una manera bastante descriptiva el apóstol Pablo está indicando que los creyentes, los cristianos, la iglesia, somos el templo de Dios. En otras palabras, somos morada, habitación de la presencia del Señor. Entonces, por eso decimos, hermanos, que el centro de la adoración es Dios y no el templo. De donde surge la adoración al Señor es del corazón del creyente, y la iglesia somos el templo de Dios, ¿verdad? Eso debe quedar bien claro. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 19, el apóstol Pablo hizo una pregunta retórica, ¿verdad? Donde dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Amados, así es, ¿verdad? Nuestro cuerpo, no debemos ignorar que nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro ser es templo, es morada y habitación del Espíritu Santo, y que no nos pertenece, ¿verdad? El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Recuerdan ustedes también en aquel encuentro que nuestro Señor tuvo con la mujer samaritana, donde en aquel diálogo tan interesante dice que en un momento dado la samaritana le preguntó por el lugar correcto donde se debe adorar a Dios? Y lo interesante es que nuestro Señor Jesucristo no se refirió a un lugar en específico, porque la samaritana decía: Señor, nosotros decimos que en este monte es el lugar donde debemos adorar, señalando quizás hacia donde estaba el monte samaritano, donde ellos tenían un centro de adoración. Y ustedes dicen, los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. ¿Dónde es el lugar correcto?, preguntó la mujer samaritana. Y miren, Jesucristo no le dio un lugar en específico, sino que le dijo lo siguiente. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene, siguió diciendo, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores
busca que le adoren. ¿Cuáles son esos verdaderos adoradores? ¿Y cuál es el lugar verdadero donde se debe adorar al Señor? Hermanos, los verdaderos adoradores son aquellos que adoramos en espíritu y en verdad desde lo profundo de nuestro corazón. Aquellos que hemos tenido un encuentro con Cristo, que nuestra vida ha sido transformada, que hemos sido lavados con la sangre del Cordero y que nuestra vida, nuestro corazón es hecho habitación del Espíritu Santo. Hermanos, esa es la verdadera adoración. Y el verdadero lugar donde adoramos al Señor es en nuestro corazón. La iglesia somos casa de Dios y somos los verdaderos adoradores que debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Repito, y eso no significa que este lugar ya no tenga importancia, ¿verdad? Pero estamos aclarando que donde surge la verdadera adoración es de un corazón que ha sido lavado, transformado por aquellos que hemos tenido un encuentro con Cristo, reconociéndole como Señor y como Salvador. Entonces, en la Biblia, amados, está claro que el templo del Dios viviente somos los creyentes por quienes Cristo murió. Por eso, fíjense, hermanos, qué importante es que debemos cuidar el templo de Dios. Así como cuidamos este lugar, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que este lugar lo hemos cuidado, le damos su mantenimiento, lo limpiamos, lo mantenemos, lo arreglamos, ¿verdad? El arreglo floral, ahora no he visto, ¿verdad? El arreglo, pero normalmente cuidamos de este templo, de este edificio, porque es el lugar donde nos reunimos para adorar al Señor. ¿Cuánto más, con cuánta más razón debemos cuidar este templo que es nuestro corazón? Recuerdan ustedes que dice la palabra del Señor que de toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Si hay algo que debemos cuidar sobremanera, que debemos proteger sobremanera y mantener limpio, amados hermanos, porque es la habitación del Espíritu Santo, es nuestro corazón, libre de contaminación, de inmundicia, de pecado. Fíjense, hermanos, por eso, ¿cuánto debemos cuidar este templo de Dios? Y era la recomendación que hacía el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Corinto, cuando les dijo que el cuerpo no es para la fornicación. En ese contexto en el que vivía la iglesia de Corinto, recuerden ustedes que Corinto era una ciudad portuaria, cosmopolita, donde había mucho pecado. Y una de las prácticas pecaminosas que había en esta ciudad de Corinto era precisamente las relaciones sexuales religiosas. Estaba ya el templo de Afrodita, donde las sacerdotisas tenían relaciones sexuales y ofrecían como un culto a su Dios. Y dice el apóstol Pablo, no, el cuerpo no es para la fornicación, porque Dios es un Dios santo, sino que debemos honrar y debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestra mente, porque hemos sido comprados por precio. Y el precio que nuestro Señor pagó, hermanos, para salvarnos, para rescatarnos, fue el precio de su sangre preciosa. Por eso es que debemos vivir para su gloria. Por otra parte, otra de las imágenes, ¿verdad? No estoy ahorita mencionando o hablando de todas las imágenes que ya señalé anteriormente, sino solamente algunas de ellas. Y otra de las metáforas es que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es decir, la iglesia ha sido llamada por Dios, ha sido formada por Dios para que, entre otras cosas, sostenga y defienda la verdad. Es lo que dijo Pablo escribiendo a Timoteo en su primera carta, capítulo 3 y versículo 15. Le dijo Pablo a Timoteo lo siguiente: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Una de las funciones de la iglesia, hermanos, es precisamente sostener la verdad de Jesucristo, la doctrina cristiana, y defender la verdad. Para eso está puesta la iglesia del Señor. Hay una definición que yo quisiera en este momento ya compartir con ustedes, una definición muy sencilla acerca de lo que es la iglesia, y que dice de esta manera: Dios escoge y preserva para sí mismo una comunidad elegida para vida eterna y unida mediante la fe, que ama, sigue y alaba a Dios en conjunto.
Dios envía a esta comunidad a proclamar el Evangelio y a modelar el reino de Cristo mediante la calidad de sus vidas y de su amor mutuo. En esta definición que yo acabo de compartir con ustedes, hermanos, encontramos algunos elementos de lo que Dios hace, ¿verdad? Primero, notemos lo que esta definición nos dice respecto de lo que Dios hace o de lo que Dios ha hecho con la iglesia o con esta comunidad. En primer lugar, dice que Dios ha elegido a esta comunidad de creyentes. Dios preserva a la iglesia, la salva por medio de la obra de Jesucristo, la mantiene unida, la equipa y finalmente Dios envía a la iglesia. Dios hace todas estas cosas, hermanos, a través de esta comunidad. La elige, la preserva, la salva, la mantiene unida, la equipa y también la envía. Ahora también una de las cosas que aprendemos es que nosotros tenemos una función, ¿verdad? Que es la de realizar, de proclamar el Evangelio de Jesucristo. Pero finalmente dice esta descripción de la iglesia que es Dios quien elige a los que serán salvos e integrarán la iglesia. Aunque nosotros debemos proclamar el Evangelio de Jesucristo, somos el instrumento que Dios habrá de usar para llamar a los que habrán de ser salvos. Sin embargo, Dios es el que elige, como sucedió también con la iglesia primitiva. Cuando dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 47, que aquella primera comunidad de creyentes se reunían alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Dios es el que añade, finalmente, hermanos, el que incluye en la iglesia aquellos que llama para salvación. Ahora, ¿qué es lo que hace la iglesia o qué es lo que debe de hacer de acuerdo a la definición anterior, verdad? La iglesia, esta comunidad de creyentes, ama, sigue, sirve, alaba a Dios y testifica de Dios en el mundo. Esa es, diríamos, nuestra tarea, nuestra responsabilidad. Cada domingo que nos reunimos ahora en nuestros hogares todavía, lo hacemos, hermanos, para adorar al Señor, para escuchar su palabra. Al adorar decimos que es la manera con que expresamos nuestro amor al Señor. Seguimos a Jesucristo como nuestro Salvador y le servimos de las formas que nos sea posible y que Él nos indica en su palabra. Y también nos envía al mundo para que testifiquemos de las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable, dice el apóstol Pedro. Pero saben, hermanos, una de las definiciones predilectas de un servidor, y yo sé que de muchos de ustedes también, de lo que es la iglesia, es que la iglesia es la familia de Dios. A mí me encanta, hermanos, esa definición. ¿Qué somos la iglesia? Somos una familia donde todos los creyentes o cada creyente somos hermanos y donde Dios es nuestro Padre Celestial. A mí me gusta mucho esa definición, hermanos, porque hace pues ya 40 años que yo llegué a la iglesia, ¿verdad? Que Dios tocó mi corazón. Y precisamente desde el primer día que yo llegué a esa comunidad cristiana, allá la iglesia El Divino Salvador de Córdoba, Veracruz, por 1980, desde el primer día, hermanos, yo fui recibido en la familia de Dios. Encontré una familia cristiana, ¿verdad? Aparte de mi familia sanguínea, una familia en la fe. Y qué bendición tan grande, hermanos. La iglesia somos una gran familia, somos una familia de familias y nos unen los lazos fraternales. Fíjense, por eso es que nos llamamos hermanos, porque tenemos un mismo Padre, el cual es Dios. Como dice el apóstol Pablo también, hermanos, en otra parte, voy a señalar ese versículo, ¿verdad? Pero esto quiere decir, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo también afirmó que somos su familia. Fíjense cómo dijo nuestro Señor en Mateo capítulo 12, versículo 49 y 50. Dice que llegó por allí los familiares de nuestro Señor Jesucristo, su madre y sus hermanos, preguntando por Jesús. Yo me imagino, ¿verdad?, que Jesús estaba dando una plática con sus discípulos y las personas estaban allí escuchándole, sus discípulos estaban escuchando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando de repente uno de ellos le habla al Señor y le dice: Señor, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Quizá
ellos le buscaban con cierta premura, ¿verdad? Apelando a su privilegio de ser la madre y los hermanos de Jesús. Y recuerdan ustedes la respuesta de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, bueno, ¿y quién son mi madre y mis hermanos? Y dice que extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, hermana y madre. ¿Quién es mi familia? Dice Jesús, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué bendición, ¿verdad? Qué privilegio que nuestro Señor Jesucristo nos llame hermanos. En otra parte de la Escritura, en la carta a los Hebreos, dice el escritor, hermanos, que nuestro Señor no se avergonzó de llamarnos hermanos. Hebreos 2, del 11 y 12 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, o sea, de Dios, ¿verdad? Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Jesús, hermanos, no se avergonzó de llamarnos hermanos. Yo pregunto, hermanos, ¿acaso nosotros debemos avergonzarnos de llamarnos hermanos? Yo creo que no, hermanos, es un privilegio, es una bendición. Y ahorita me viene a la mente un grupo de esos nuevos que han surgido, grupos cristianos, ¿verdad? En los que, según como una estrategia evangelística para llegar a los inconversos, dicen que ellos no se llaman hermanos, que se llaman por su nombre. Y el pastor no se llama pastor, se llama director. Y la iglesia no se llama iglesia, se llama la congre. Entonces, según ellos es una estrategia evangelística para llegar a los inconversos. Pero yo no encuentro, hermanos, esto en la Biblia. Al contrario, la palabra del Señor nos dice que nuestro Señor Jesucristo no se avergonzó de llamarnos hermanos, mucho menos nosotros habremos de avergonzarnos de llamarnos hermanos en Cristo y de que Dios es nuestro Padre Celestial, porque además de todo, lo dijo el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios en el capítulo 4, que somos la iglesia, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y tenemos un solo Señor, que es Jesucristo, una sola fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Tenemos un mismo Padre, que es nuestro Padre Celestial, y esta es una bendición muy grande. Aquí me viene a la mente una anécdota, ¿verdad? Hablando esto de los hermanos, donde dice que el hermano fue a comprar la carne a la carnicería del hermano carnicero. Bueno, y llegó el hermano a la carnicería del hermano carnicero y le dijo, hermano, deme 7 kilos de carne. Ya el hermano trajo la carne y le dice el hermano, ¿cuánto le debo? Y le dijo el hermano carnicero, pues son 450 pesos, ¿verdad? Por decir algo. Entonces el hermano le dice, ay, hermano, no tendría una consideración, somos hermanos. Y le dice el hermano carnicero, está bien, hermano, que sean 250 pesos. Y el hermano dice, hermanito, pues bájenle un poquito más, al final de cuentas recuerde que somos hermanos, está bien, hermano, que sean 200 pesos. Y el hermano siguió insistiendo, somos hermanos. Y ya el hermano carnicero, un poco molesto por la actitud de este hermano, enojado, le dijo, hermano, somos hermanos en la fe, pero no en la carne. Somos hermanos en Cristo, tenemos un mismo Padre, somos la familia del Señor. Y hermanos, estamos gozosos por esta bendición que el Señor nos confiere. Y por eso, precisamente porque somos hermanos, debemos amarnos con un amor entrañable. La palabra del Señor dice que debemos hacer todo por la familia de Dios, por la familia de Cristo, por nuestros hermanos, y que debemos amarnos con un amor entrañable. Fíjese, hermano, el amor que debe haber entre los hermanos en Cristo debe ser un amor entrañable. ¿Qué significa esa palabra entrañable? Pues que nace de lo profundo, ¿verdad? Que no es un amor superficial, de labios para afuera, sino que es un amor que sale de lo profundo de nuestras entrañas. Por eso dijo el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido,
Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ese es el mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos da, hermanos, que debemos amarnos entrañablemente como familia de Cristo. ¿Cuánto amamos a nuestros hermanos? Y ese amor, hermanos, debe ser demostrable, ¿verdad? Ese amor se debe manifestar en acciones, en hechos, en palabras concretas hacia nuestros hermanos en el Señor Jesucristo. Entonces estamos hablando, hermanos, de qué es ser la iglesia. Fíjense que ahorita en todo lo que hemos mencionado estamos haciendo énfasis en el ser y no en el hacer, ¿verdad? Hay dos aspectos importantes. El primero de ellos es el ser de la iglesia, y el quehacer de la iglesia depende de lo que somos, y esto nos habla de dos aspectos importantes que son la identidad y la misión de la iglesia. La misión es consecuencia de la identidad, pero primero está el ser y luego el hacer. Entonces tenemos ya una definición más completa de lo que es la iglesia, que voy a mencionar. La iglesia es el conjunto de personas que, habiendo escuchado el Evangelio de Jesucristo, proceden al arrepentimiento y se convierten a Dios reconociendo a Jesús como su Señor y como su Salvador. Profesan su fe en Cristo por medio del bautismo y participan de la vida en comunidad, como la iglesia primitiva, que dice la Escritura que, perseverando en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y de las oraciones, Hechos 2, 41 y 42, eso es precisamente la iglesia. Por eso es que, hermanos, nos alegramos, ¿verdad?, por la iglesia que nuestro Señor Jesucristo ha redimido, que ha lavado con su sangre preciosa y por la cual, amados hermanos, pronto vendrá. Tenemos que decir, como dice la Escritura, Maranata, Cristo viene. Uno de los eventos gloriosos que esperamos de la iglesia es el advenimiento o la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y cuando el reino de Dios habrá de ser instaurado en toda su plenitud. Y miren, hermanos, es importante señalar, nuestro Señor no viene por los templos. Repito, gracias a Dios por el lugar donde nos congregamos. Bueno, nosotros como iglesia recientemente celebramos un aniversario más del templo Monte Oreb. Tenemos un lugar donde se congrega, y ese templo tiene ya casi 48 años que se construyó, no sé, este lugar, ¿verdad? Pero cuando Cristo venga, hermanos, no viene por los templos, viene por la iglesia. Y por eso es que debemos dar gloria al Señor. La iglesia debe prepararse para servir, para honrar y para glorificar el nombre del Señor. Por eso es que la pregunta, hermanos, en este momento es, ¿cómo nos estamos preparando? ¿Estamos preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo? Porque dice la Biblia, hermanos, que nuestro Señor vino a dar su vida por la iglesia y derramó su sangre preciosa para purificarla y para presentar delante de sí a una iglesia gloriosa, sin arruga ni cosa semejante, sin arruga, sin mancha y sin cosa semejante. Amados hermanos, debemos prepararnos siendo una iglesia santa, viviendo a la altura de nuestra vocación. Debemos santificarnos, hermanos, y el hecho de que aún todavía no podemos reunirnos físicamente en este lugar, en este templo, no implica que no podemos adorar, no implica que no podemos servir al Señor, hermanos, que no podemos anunciar el Evangelio. Tenemos un medio que se llama teléfono. A través del teléfono, hermanos, en conversaciones telefónicas podemos compartir la palabra del Señor, podemos compartir con nuestros hermanos algo que edifique, podemos saber en qué condición se encuentran nuestros hermanos para orar por ellos y saber también si podemos hacer algo por ellos para suplir alguna necesidad material. Todo eso tiene que ver con el amor que debemos tenernos los unos por los otros, amados hermanos. Por eso la pregunta, ¿cómo nos estamos preparando? Y ya en menor grado quiero mencionar, hermanos, el quehacer de la iglesia. Miren, hermanos, el quehacer de la iglesia es muy amplio, ¿verdad? Hay objetivos y propósitos que tenemos como iglesia. Uno de ellos es proclamar el Evangelio. ¿Para qué hemos sido llamados? ¿Para qué hemos sido puestos aquí en el mundo? Para proclamar las nuevas del Evangelio,
para enseñar la doctrina cristiana, para adorar juntos el nombre del Señor, para edificar a la iglesia, para promover la unidad del pueblo de Dios, promover los derechos humanos, respetar la legalidad, para promover también el cuidado de la creación, hermanos. Un punto que es muy descuidado hoy en día es el aspecto ecológico. La iglesia tenemos una responsabilidad ecológica del cuidado de la creación de Dios, hermanos, porque es precisamente de Dios. Otro aspecto importante es la de ejercer nuestra ciudadanía, promover la superación ministerial, ejercer el orden y la disciplina y fortalecer la familia. ¿Cuánto se requiere en estas fechas y en estas circunstancias de pandemia, hermanos, tan especiales que se ha vivido? Precisamente fortalecer a la familia. Sabemos, hermanos, que muchos hogares, familias se han desintegrado por esta situación en que se han visto confinados más al entorno familiar y no saben cómo convivir, cómo relacionarse, y muchas veces han terminado en desintegrarse la familia, y la iglesia tenemos una función de fortalecer a la familia. Finalmente, hermanos, podemos resumir todo esto que he dicho. Lo encontramos en el artículo 17 de la Constitución de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Allí se nos habla de los objetivos de la iglesia, pero podemos resumirlos en 5 apartados. ¿Para qué está la iglesia aquí, hermanos? Para proclamar el mensaje del Evangelio, para la enseñanza de la doctrina cristiana, para la adoración, para testimonio al mundo y para servicio. Son los 5 aspectos que la iglesia, hermanos, debemos estar enfocados y que tienen que ver con el qué hacer de la iglesia. Amados hermanos, que el Señor nos ayude, nos fortalezca, nos capacite para cumplir la función que el Señor nos ha llamado a hacer. Y aún en medio de las circunstancias, hermanos, hay posibilidades de cumplir nuestra misión. No nos limitemos a ello, no pensemos, hermanos, que no se puede hacer. Con la ayuda del Señor podemos lograrlo, ir al cumplimiento de nuestra misión. Pues damos gracias al Señor, hermanos, por cada uno de ustedes, y vamos a orar para dar gracias a Dios por esta palabra que hoy hemos recibido. Amado Padre, queremos agradecerte por esta bendición tan grande que tú nos confieres de poder escuchar tu voz. Gracias porque hoy, Señor, hemos reforzado nuestro conocimiento de lo que es la iglesia. Y la iglesia somos el templo del Dios viviente, somos morada del Espíritu Santo. La iglesia somos columna y baluarte de la verdad. La iglesia somos la familia de Dios, somos hermanos y tenemos un solo Padre que es Dios. Permite, Señor, que manifestemos el amor fraternal, no fingido, un amor entrañable que sea manifiesto en palabras, pero sobre todo en hechos concretos de beneficio para nuestro prójimo. Amamos la iglesia y adoramos y bendecimos tu nombre, y permítenos, Señor, cumplir nuestra misión en el mundo, tal y como hoy lo hemos escuchado. Te agradecemos por tu palabra, Señor, y tu presencia en cada hogar, en cada familia y en este lugar de transmisión también. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Cantemos el himno 480, de Jesús la Iglesia en Marcha. Himno número 480. El Señor Jesucristo su iglesia redimió, la libertó, la transformó y ejemplo le dejó. Al frente de
En Cristo hay vida eterna, galardón y paz. Hoy marchemos gozosos, viviendo en unidad, mostrando al mundo que el Señor es nuestro capitán. Somos real sacerdocio, linaje del Señor, llamados para predicar de Cristo la verdad. De Jesús la iglesia en marcha, predica salvación. Cristo nuestro Redentor, ahora nuestro guiador, hoy marchar a la batalla en pos del Salvador. De Jesús la iglesia en marcha, predica salvación. En Cristo hay vida eterna, galardón y paz. Hemos sido llamados a ser siervos de Dios, para vivir en santidad y hacer su voluntad, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a la luz y del mal nos libertó. De Jesús la iglesia en marcha, predica salvación. Cristo nuestro Redentor será nuestro guiador, hoy marchar a la batalla en pos del Salvador. De Jesús la iglesia en marcha, predica salvación. En Cristo hay vida eterna, galardón y paz. Hermanos, es momento de levantar las ofrendas. Les recordamos que pueden hacer sus depósitos de diezmos y ofrendas en el número de cuenta y clave que va a aparecer en sus pantallas, y de ser posible que le puedan mandar un mensaje a nuestra tesorera. Vamos a orar. Gracias, Padre bendito, porque tú provees siempre, porque sabemos que aunque las circunstancias sean difíciles o adversas, tú siempre vas a estar sosteniéndonos y nos vas a proveer de todo lo que necesitamos. Te pedimos que estas ofrendas que se van a recoger sean para tu obra, que bendigas a cada una de las familias y a todos aquellos que tenemos trabajo. Gracias te damos por esto, y a aquellos hermanos que están padeciendo a causa de toda esta pandemia, que tú los sigas fortaleciendo, que proveas siempre y bendice sus trabajos. En Cristo Jesús te damos gracias, te lo pedimos. Amén. Cantemos el himno 441, El dador alegre. Dios ama al dador alegre, Dios ama al que da con amor. Dios ama al dador alegre, no des por tristeza o necesidad. Dios ama al dador alegre, Dios ama al que da con amor. Dios ama al dador alegre, no des por tristeza o necesidad. Pues bien, hermanos, llegamos a la conclusión de nuestro culto. Hemos adorado al Señor, hemos escuchado su palabra, su presencia ha estado con nosotros y hemos sido muy bendecidos. Y oremos para dar gracias a Dios y recibamos la bendición. Amado Padre, te agradecemos por este tiempo maravilloso de adoración que tú nos has concedido en nuestros hogares como familia de Cristo. Gracias, Señor, que tú hayas recibido toda la gloria, la honra y la alabanza. Bendice a tu pueblo, Padre Celestial. Y ahora, mis amados hermanos,
que el amor de Dios nuestro Padre Celestial, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la guía y dirección de su Santo Espíritu sean con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.